Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy. Y hoy estaré proveyendo varios precios sobre la moneda de 1968, el Washington Quarter. Y hasta les voy a mostrar una moneda que vale más de $9,000. ¿Se imaginan encontrar una moneda de 1968 que valga mucho más que su valor nominal? Últimamente he preparado varios videos con temas muy parecidos sobre otras monedas y ha gustado muchísimo. Porque no solamente pueden observar las imágenes, sino el porqué de dichos precios. Estoy segura que se aprovecharán de toda esta información numismática. Por lo tanto, si todavía no se ha suscrito, lo animo que lo haga. Es completamente gratis. Y no se olviden activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. Y tengan en mente que el valor dependerá no solamente de la cantidad producida, sino también del grado, y cuando digo grado, me refiero a las condiciones de la moneda, el atractivo visual, el tipo de composición, si tiene errores, variedades, entre otros puntos. Y empezaré hablando sobre la moneda Washington Quarter de 1968, producida en Filadelfia y con una composición revestida de cobre y níquel. Y en esta ocasión no encontrarán el acuñamiento de CKP. Si la moneda estuviera en circulación, en un estado de desgaste, pues podría valer solo su valor nominal. Esa es la verdad, no le voy a mentir. Siempre que parezca una moneda normal y no tenga errores ni variaciones. Ahora, si la moneda hubiera estado sin circular, estaría alrededor de $1 a $2, dependiendo de la condición de la moneda. De hecho, hubo un precio récord para la moneda, el Washington Quarter de 1968, y fue certificado por PCGS y calificado como MS68. Muy buen grado. Obviamente este precio va a ser mucho mayor porque estamos hablando de una moneda que ha sido certificada y que se vendió por $9,400. Y les voy a dejar el link de esa venta en la cajita de información aquí abajito del video para los curiosos, los que desean leer un poquito más abundantemente de esta venta. Y hablaré ahora sobre la moneda de 1968D, el Washington Quarter, producido en la Casa de la Moneda de Denver. Por lo tanto, encontrarán que esta moneda tiene una acuñación de CKD. Lo que me refiero para los principiantes, cuando digo acuñamiento de C, que es la letrecita pequeña, el valor de estas monedas en circulación, o sea, desgastadas, van a valer su valor nominal. Pero si la moneda estuviera en circulación, o sea, sin circular, entonces su precio va a ser un poquitito mayor y normalmente lo podrían encontrar aproximadamente entre $1 y $2. Y estas monedas que yo le estoy hablando no están certificadas, ¿ok? Yo sé que muchos de ustedes lo saben porque a veces me hacen comentarios. No es que yo crea que sean tontos ni nada. Este tipo de video es para todo tipo de personas. Pero vamos a ser realistas. Hay personas que no saben absolutamente nada. Y cada detalle que yo hable les va a ayudar a ampliar su conocimiento. También les tengo que decir que mencionar que hubo un precio récord para esta moneda de 1968 de Washington Quarter que se vendió en el 2016 y fue certificado por PCGS y calificado como MS68 y se vendió por $8,812,50. Muy buen precio, ¿verdad? Ahora hablaré de la moneda de 1968S, el Washington Quarter de prueba, los de Proof,
Como muchos de ustedes saben, estas monedas son producidas por la Casa de la Moneda de San Francisco y son especialmente para los coleccionistas. No se supone que encuentren estas monedas en circulación, aunque yo las he encontrado, pero no se supone. De hecho, estas monedas de prueba son producidas con alta calidad, con espacios en blanco pulidos y se acuñaron intencionalmente 2 veces con troqueles especialmente preparados en prensa de alto tonelaje. Y esto lo hacen para garantizar que incluso los detalles más pequeños quedarán completamente impresos, acuñados. Las monedas de prueba de 1968 se ensamblaron y empaquetaron en estuche de exhibición de plástico duro, especialmente que se vendieron como set o conjunto para los coleccionistas. Si quisieran comprar estas monedas de 1968 Washington Quarter por separado, generalmente oscila entre $1.50 a $5. También le podría mencionar que algunos coleccionistas separan las monedas de los sets con el propósito de certificarlas por separado. Eso pasó con una moneda Washington Quarter de prueba de 1968 que lo certificaron por PCGS y lo calificaron como PR69D, CAMIO, y se vendió por $2.875. Buen precio. Hablemos ahora de las monedas de 1968 Quarter con errores que algunos pudieran considerar raros y valiosos. Hablemos del primero y es los famosos errores de duplicación. Y es verdad que estas monedas pueden ser difíciles de encontrar en su mayoría y se pueden discernir a través de la duplicación que se ve en las letras mayormente de las monedas, y tengan en consideración obtener una muy buena lupa porque algunas duplicaciones son un poco más difíciles de identificar a diferencia de algunos de los dados dobles más drásticos. De hecho, mientras más drástico sea la duplicación, podría ser hasta más valioso. Y estos tipos de errores de duplicación pudieran estar entre $50 a $100 y a veces hasta más. También existe otro tipo de error en estas monedas de 1968 que le llaman descentrado, off-center en inglés. Y los errores de centrado pueden ser extremadamente valiosos, obviamente dependiendo cuánto le falte del diseño de la moneda y qué características aún estén presentes. Si le faltaron 15% a un 30% en su diseño, pudieran estar entre $50 y $100. De hecho, si la moneda estuviera con un 50% menos en su diseño, y que aún muestra la fecha completa, que eso es un dato bien importante, la fecha tiene que verse, es posible que pudieran estar hasta más de $200. Otro tipo de error, y este sería el último error que quiero hablar, que le dicen en inglés el broad strike. Y estas monedas de 1968 suelen ser anchas y más planas, y lo pueden ver en pantalla que estas monedas sobresalen de las normales. No significa que serán más ligeros de lo normal, aunque les tengo que decir que este tipo de error puede o debe mostrar todos los detalles de su diseño. Aunque sus bordes se vean planos y sin crestas, pueden valer mucho dinero. Pero no se confundan con las monedas dañadas, que han estado golpeadas, maltratadas, que un carro le pasó por encima. O sea, ese tipo de daño en ocasiones pudiera suceder que se vean hasta partes lisos y muchos lo confunden. O no tienen los surcos, simplemente muestran signos de daño posterior a la salida de la Casa de la Moneda y se pueden identificar. Esta diferencia entre error o maltrato se puede distinguir un error como error de la moneda.
porque el acuñamiento llega a ser ancho al ser acuñado sin collar, o sea, el, el dispositivo que ayuda a formar el borde y crear los surcos en el borde de la moneda. Se va a ver esa diferencia, esos errores de Broad Strike muestran su diseño completo, pero son más anchos y generalmente más delgados que las monedas normales. Sin embargo, si fuera una moneda maltratada, por lo general tiene el diámetro y el grosor normal y tiene un borde elevado, como aplastado en un lado y otro lado elevado. Y lo más probable es que es una moneda dañada que vale su valor nominal. Bueno, ya sabiendo cómo diferenciar estas monedas de Broad Strike, pudieran valer entre $20 a $50 según el grado o condición de la moneda y sobre todo la magnitud del error. ¿Qué les pareció este video? Dejen un comentario, lo apreciaría muchísimo. También si necesita asesoría o enviarme alguna moneda o billete de su país como una forma de donación, como también pueden escribirme para saludarme. Aquí yo siempre les dejo mi dirección postal. Bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Muchas gracias por su apoyo. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. Bye.